Porque no solamente será el sonido, sino también el vídeo. Cuando quieras, Sonia. Y tú sí que estás enfocada. Bueno. Buenos días. Un año más, sabéis que el día 17 de mayo celebramos el Día de Internet y ya llevamos 10, 12, no recuerdo cuántos, pero un montón de años, y cada año pues hacemos una actividad. Este año, a sugerencia de nuestro compañero Antonio, que le deseamos que pronto esté muy bien entre nosotros, fue la tertulia de Entre Libros, que siempre la hace él aquí con los asistentes que vienen, con los usuarios que vienen, y este año se le ocurrió que la podíamos hacer a través de internet, utilizando este recurso para que otras personas que vivan lejos o que no tengan posibilidad de venir, pues puedan participar de la tertulia. Como sabéis, el libro que vamos a comentar entre todos va a ser el de Dolores Redondo, el Premio Planeta 2016. Todo esto te daré. Pedir disculpas por lo rápido que se ha mandado el correo y el poco tiempo que se ha dado para leer el libro, y es por eso que los que no os lo hayáis acabado de leer podéis participar igualmente. Pedimos a todos los que comenten que no destrocen el final, no nos lo cuenten y eso, sino simplemente que comenten aspectos del libro, pues bueno, no lo voy a decir yo, pero bueno, aspectos, pues el tipo de lenguaje, qué le ha parecido, si le ha enganchado, qué tipo de novela es, si se ha leído otros libros de la misma escritora, etcétera. Y bueno, estamos ahora mismo en la DZ, transmitiendo desde la DZ. Han venido muchos usuarios, afiliados, lectores a contarnos, y no sé cuántos más o menos puede haber aquí, pero la gente que ha venido aquí pues también va a participar. Empezaremos por ellos. Y los que estáis oyéndonos a través de YouTube, pues podéis enviar WhatsApp al número que se os mandó en el correo electrónico, que es el 606-996168. Enviáis mensajes de voz comentando o escritos, como queráis. Y bueno, mi compañero Juan Antonio, por supuesto, está ahí muy callado, pero es el responsable de la parte técnica, pero os puede hablar también. Nada, yo agradeceros también, que nos hayáis dado la oportunidad, y sobre todo Antonio, de aprovechar esta actividad que es tan interesante, que hacéis de un libro al mes, de Entre Libros, para poder además unirla a su vez a la actividad del Día de Internet, que hoy celebramos como todos los años. Y de ahí, como no, pues la sugerencia también de Antonio, que también hay que decirlo, vuelvo a repetir, que fue una idea de Antonio Díaz, el hecho de aprovechar esta actividad y llevarla a otros puntos de la provincia, a otros afiliados que están interesados siempre en poder participar, pero que por circunstancias no pueden acercarse. Esto es un experimento, una experiencia. Vamos a ver qué tal sale, a ver qué... Puede que no se conecte mucha gente, o sí, no lo sabemos, pero lo más importante es que podamos llevar estos servicios a otras casas, a otras zonas, a otras poblaciones. Y bueno, aquí Belén también quería participar. Claro. Sí que estoy, sí. Si no, bueno, pues también yo agradecer muchísimo que estéis aquí, porque bueno, para ser un día precipitado, como ha dicho Sonia, estáis unos cuantos, agradecer mucho que estéis, y fundamentalmente a Sonia, a Juan Antonio, que han hecho aquí un montaje. No sé si habéis hecho la audiodescripción de lo que tenéis, pero no hay más que cables y ordenadores y cosas encima de la mesa, y efectivamente nos estamos viendo por la televisión, con lo que el mérito también es vuestro. Meley, además de presentar la actividad y agradecer todo este tendido informático, cierto es que estamos en el día de hacer tendidos informáticos, y si esto sale bien y gusta, creo que podemos hacerlo de una manera más continuada, porque es verdad que siempre, como estamos aquí, como los más participantes sois los afiliados de aquí, la gente de los alrededores o de las agencias no tiene tanto acceso a disfrutar de lo que hacemos, con lo que podría ser una estupendísima idea para otras actividades y por supuesto para otros libros que comentemos. Libros o conferencias. Con lo que enhorabuena a todos los que... Antonio por sugerirlo, y vosotros, Juan Antonio y Sonia, por hacerlo real, porque está funcionando, el directo está funcionando. Además, pues sí, ha sido precipitado. Se le ocurre a Antonio nada menos que proponer un libro de 500 páginas, al que yo agradezco, porque seguramente si no hubiera sido por todo este cambalache, yo no hubiera leído el libro, porque seguramente que estaría de observadora. Por Antonio y por el Día de Internet quería leerlo, y antes de ayer me lo acabé muy rápido, con lo cual también participaré como comentarista.
y daré mi opinión del libro, que me ha parecido una verdadera maravilla. O sea que a partir de aquí, cuando queráis, empezamos con la parte que nos une, que es hablar de todo esto te daré. Bueno, hay algo que queremos decir, es que, bueno, yo personalmente, ni Sonia ni yo hemos podido asistir, no hemos tenido la oportunidad ni el placer de asistir a ninguna otra actividad entre libros. Exacto. Ahí sí os vamos a pedir vuestra ayuda para que un poco nos orientéis qué es lo que se suele hacer esa tarde, en ese momento, y que podamos estar a la altura de esas otras ocasiones que habéis hecho Claro. con Antonio. Bueno, Antonio sí que suele hacer las presentaciones y las novedades. Bueno, me ayudáis los más, Tomás y César y los que venís. Suele hacer las novedades bibliográficas que hay, algún comentario interesante, alguna reseña de nuevos libros en un primer apartado, y luego ya se centra en el libro propuesto, en el debate, la discusión y en el diálogo. ¿Verdad que sí? Sí, pero hoy yo creo, porque normalmente estas sesiones suelen durar hora y media, entonces hay una primera parte, efectivamente, que Antonio desarrolla esa parte, y luego se habla del libro, ¿no? Hoy tenemos una hora sola, creo. Sí. Entonces yo Sí, creo nos centramos en esto. Claro, es lo que nos habíamos centramos pensado. en el libro. Por supuesto, nosotros las novedades bibliográficas y eso yo al menos no me lo había preparado. Hombre, sí, una breve, datos breves, que imagino que todos los aquí presentes lo sabréis, pero por si alguien, pues de la vida de Dolores Redondo, que nació en San Sebastián en 1969, y desde los 14 años escribe, o sea que el gusto por la escritura le viene, por lo visto su madre era muy aficionada a la lectura, no escribía, pero bueno, muy aficionada a la lectura, su padre era marino. Y ella pues empezó con relatos cuando era muy jovencita, y según he leído por ahí, creo que se presentó 2 veces o una, no sé, otra vez al Premio Planeta, no lo ganó ni quedó finalista, por supuesto, y en una de las entrevistas que lo oí un día, que me hizo gracia, se presentó con un seudónimo. Dice, eso es lo bueno, presentarte con un seudónimo, así si no ganas, pues no, nadie se entera. Me hizo gracia, dice, esta vez no me he presentado con seudónimo y tal. Y nada, otras novelas muy conocidas suyas, pues es la trilogía del Baztán, que muchos de los que estáis aquí a lo mejor algún libro lo habréis leído, las 3. Y creo que del primer libro, El Guardián Invisible, se ha llevado al cine. No sé si ya la han estrenado, pero sí la han estrenado, ¿no? Pues eso, se ha llevado al cine y todo. O sea que la verdad que la chica está en la cumbre de la ola ahora mismo. Y nada, quien quiera empezar a comentar. Bueno, en principio ya tenemos, vamos a hacer un poco de salto de mata. Ya hay un pequeño WhatsApp de José María que nos está diciendo saludos a todos, mi enhorabuena para el grupo y deseo que sea un éxito. Saludos de José María. Muchísimas gracias por participar. Bueno, pues si no empieza nadie, empiezo yo. Venga. Por un lado, este libro, tanto los que lo hayáis leído como los que no lo hayáis leído, es un libro de carácter policíaco. Es una cosa curiosa en lo que llevamos aquí entre libros, que hemos leído en poco tiempo 2 novelas policíacas escritas por mujeres. Son novelas policíacas que no son exactamente novela negra, porque no tienen unos sucesos tan duros como tiene la novela negra, pero sí novelas policíacas. Esta novela y El silencio de la ciudad blanca, de la autora Eva García Sáenz. Este libro, que es una novela policíaca, sin embargo, encadena curiosamente 2 temas. Uno es lo policíaco actual y otro es una visión de la posición tradicional de las familias españolas. Ahí hay una familia del marqués de Santo Tomé, Santomé, creo que le llaman, o Santo Tomé, Muñiz Dávila, sí, que habita en un clima concreto que es la Ribera Sacra, que es la última parte del río Sil y un trozo del río Miño, que, así como Sonia ha remarcado que esta autora es de San Sebastián, que, si no recuerdo mal, de mis fichas de mis alumnos, Sonia también había nacido en San Sebastián, pues viví en San Sebastián. esto del río Sil, pues está
es el final de la diócesis de Astorga, que es la diócesis donde yo he nacido, Vaya. y que está entre el Bierzo y Galicia, y es una mezcla. Y ahí, en esa zona, esta familia que aparece en la novela no vivía, pero sí vivió, sí se desarrolló la familia de los marqueses de Lemos, que los marqueses de Lemos fueron muy importantes en una parte de la historia de España, especialmente ampararon tanto a Miguel de Cervantes como a Quevedo, en especial, porque eran unos mecenas de la cultura. Luego los marqueses de Lemos tuvieron diversas orientaciones distintas. Pues aquí se ve, por una parte, eso, y eso confrontado con unas cosas nuevas, que son los matrimonios de los LGTB que se producen, y que al principio, cuando lees el libro y aparece uno como marido del otro, te suena raro, pero a medida que vas leyendo el libro eso se te normaliza. Sí. Y los matrimonios, por otro lado, habituales, los matrimonios normales, precisamente en esta novela, esos matrimonios resultan representados con un grado mayor o menor de degradación. Son matrimonios que por distintas razones no son felices y no alcanzan su finalidad real. Tanto, por ejemplo, el matrimonio del policía gallego, que ayuda a desentrañar el misterio, como por ejemplo el matrimonio de Santiago y Catarina, que es Catarina, que es esto de Catarina es la invocación celta de Catherine, de Catrina, de Catarina, que es la advocación principalmente portuguesa, originalmente gallega también, en el nombre de las personas que quieren, digamos, llegar a ser los marqueses, y que a lo mejor, por no desentrañar, a lo mejor no lo consiguen, ¿no? El libro a mí me parece que presenta, bueno, diversos tipos de, diversas paradojas en lo que es todo el libro, y todo esto te daré, procede, los que lo hayáis leído, hayáis llegado hasta ahí, procede de una cosa que todos conocemos, que es lo que le dijo el demonio a Cristo cuando le dice: todo esto te daré si te postras ante mí y me adoras. Sí. Y ahí aparecen, en esta novela aparecen una confrontación entre el bien y el mal, precisamente en este sentido. Y la compensación puede ser: todo esto te daré. No se sabe bien si te dará todo esto o todo aquello, pero algo, desde luego, sí que da. Algo sí da. Sí, sí. Bueno, Y hay una evocación también, una traída de los dos mundos españoles, el mundo civilizado de Madrid y el mundo agrario de la zona esta de la Ribera Sacra, un mundo de trabajadores un poco que comparten con los señores sus cosas, y los señores en cierto sentido también comparten, ¿no? Y al ser una novela escrita por una mujer, aquí les pasa lo de J.R. y estos, que las malas, malísimas, casi siempre son las mujeres. Eso lo piensan algunas mujeres y creo que bastantes hombres. Muy bien, César, Bueno. pues la verdad es que nos has hecho un Sí. análisis súper bueno del libro. sí, bueno, Bueno, todos Bueno, deberíamos hablar. ¿Quién quiere más hablar? Yo, Venga, yo. pues a ver, ¿qué te Yo parece? a ver, yo no había leído nada de Dolores Redondo porque, bueno, coincidencias, es el primer libro que leo. Y cierto es que es una genio escribiendo en todo lo que es... Y yo creo que de entrada se trata de esto, de vender un libro o de escribir un libro muy basado en la intriga, en el asesinato, en la investigación y demás. Y te atrapa y te engancha muchísimo. Aparte que lo queríamos acabar para hoy, pero es que te quedas ahí hasta las 12:30, la 1 de la noche leyéndolo. Y yo una cosa que veo que tanta intriga y tanta tensión a la hora de ir descubriendo
igual no te da tiempo a darte cuenta de otras maravillas que yo he descubierto, que es un poco todo el mundo de Álvaro, ¿no? Y de Manuel, de cómo escribía, todas las alusiones que hace a sus novelas, a todo lo negado, o a la entrega del no, que fue su primera novela, y cómo él, todo este sufrimiento, que a mí me parece un ser totalmente atormentado, ya no por toda la historia que ocurre en Galicia, sino desde sus primeras infancias, cómo habla de su escritura y de sus novelas, como el paraíso, su refugio o su templo, ¿no? Y a mí esto me parece de una delicadeza y una maravilla que igual yo la he disfrutado mucho porque me ha parecido muy, muy interesante, porque no soy tanto de novela policíaca, aunque la historia de la intriga, pues evidentemente te arrastra a seguir leyendo y es aparentemente el eje central y el hilo conductor de la novela. Y cierto es, como decía César, que hay personajes malos, muy malos, y sobre todo las mujeres, que hay, también los hombres, que viven en este mundo oscuro del poder, del misterio, que dejamos para la marquesa, del poder a costa de lo que sea, incluso a costa de la muerte, y todos son pues muy enigmáticos, muy oscuros, y toda la descripción de los paisajes y del ambiente de allí lo descubre. Pero yo creo que destacan, no sé si compartís conmigo, a mí me han equilibrado toda esta cosa un poco de intriga y oscura, dos personas de mucha luz, dos personajes de mucha luz que he conocido en este libro, que son Lucas, el cura, y Laura, precisamente la mujer de Nogueira. Yo pienso que es una mujer de luz, que acompaña muchísimo la dulzura en esta amargura de todos los demás. Y bueno, efectivamente, hay toda una parte cultural de Galicia, del vino y demás, que es una verdadera maravilla, la heroica, ¿no? La verdad es que la heroica, y sobre el nombre todo, ya que está bien estamos en puesto. eso, todo el mundo de la literatura y de la escritura que hace Manuel en sus obras, ¿no? Y todo lo que no sale en su vida sale en sus libros. Sí. Y bueno, era un apunte solo a lo que ha dicho Belén. Bueno, yo también me leí el libro en verano. Y por ejemplo, lo que has dicho de Manuel incluso hay un momento que se plantea el hecho de que como el escritor a veces se mete tanto en su mundo de escritor y tal, llega incluso a pensar si él no ha estado tan metido en su trabajo que no se ha dado cuenta de todo eso que descubre después, ¿no? Porque, claro, él va descubriendo cosas de las que él no tenía ni remota idea de su marido. Entonces, él se llega incluso a autoculpar de a ver si yo he dado la espalda a este tema y... No sé, o sea, la verdad que... Sí. Bueno, ¿qué más? Comentarios. Es que casi todos los personajes llevan una doble vida, ¿eh? Yo no sé si es cosa de gallegos o, sí. o cosa del poder, ¿no? Pero, y de la nobleza. No he leído esa nada más, pero yo que me he leído las otras tres también ocurre lo mismo. Casi todas las personas que salen en los libros tienen una doble vida. Y los paisajes en la trilogía del Baztán son paisajes como muy duros, muy... duros, bonitos, pero que atrapan yo pienso, vamos, te llegas a meter porque en los bosques del Baztán es algo, o sea, como que te atrapa tanta inmensidad, tanta fuerza, no sé, o sea, son paisajes, la verdad que cómodos de vivir, no, pero muy... Y aquí cuando van con el río, que notas bueno, todo, es Las totalmente chicas que van achicando agua y todo eso. Si es que eso es más relajante. Sí. Esta novela tiene y todas las novelas de la mujer esta de Dolores Redondo, los personajes es cierto que tienen una doble vida y que normalmente esa doble vida debe transitar en todas las novelas y en esta también por un camino de iniciación. Es lo que le pasa a Manuel, por ejemplo, que pasa de vivir de la vida en Madrid ignorándolo todo a ir adquiriendo conciencia casi por una casualidad, porque está a punto de abandonar, de dejarlo, de renunciar a la herencia con la que le ha dotado su marido Álvaro, que por cierto tiene el mismo nombre también que el señor de Bembibre, que se desarrolla en esas mismas, en esas latitudes más o menos. Don Álvaro, y que eso no es casual, porque esta novela tiene un fondo literario importante y una investigación lingüística importante. Bueno, pues
recorre un camino de iniciación. Pero, por ejemplo, Belén ha resaltado Laura. Laura también lleva un camino iniciático muy importante que la conduce al alejamiento de su marido y a la vuelta, o el cura Lucas lleva un camino iniciático importante que lo conduce de lo que ignoró en el seminario a lo que descubrió al final. Y otro camino iniciático importante, que es la enorme trascendencia que podría tener la confesión y que al final de la novela resulta liberado del secreto, pero el secreto ya lo saben otros que han recorrido ese camino iniciático, que es el propio Manuel, que domina ese secreto. Todos los personajes hacen un camino iniciático que también coincide con el camino iniciático del Sil, y eso, que lo circulan, que lo caminan con unas barcas especiales. Y los paisajes que aparecen en el Sil son paisajes del esfuerzo, abancalados y de esfuerzo. Los paisajes que aparecen en las otras novelas de Dolores Redondo son más bien paisajes de lo misterioso y de la niebla. En este caso no. Pero esta mujer, yo hablaba de la cuestión de la investigación lingüística. No sé si os fijasteis, por ejemplo, hay un estudio muy interesante, la aplicación de la palabra pávido. Se lo aplican a Elisa, creo que contesta pávida. Pávida es lo contrario de impávida. Impávida significa con miedo, con temor, pero es una palabra no usada en castellano, una recuperación de una palabra poética que la usó muchísimo Gustavo Adolfo Bécquer, o que la usó muchísimo Rubén Darío, y que ella la recupera aquí, por ejemplo. Tiene otras palabras que recupera igual. Pero bueno, sí, la verdad es que no. ¿Tenemos más WhatsApp o...? Pues mira, ahora mismo como curiosidad os puedo comentar que había 9 personas conectadas, Muy bien. a las que saludamos desde aquí. Muy bien. Hola. Buena, gracias. Yo quería decir alguna cosa. Primero, que tenía el libro aparcado hace tiempo para leerlo, y a partir de la conversación que tuve con Juan Antonio y Sonia el lunes, pues me dediqué por la noche a leerlo. Voy en el 40%. Lo cual 3 días más tarde lo teníamos en Tiflo Libros y lo pude leer. Y se lo recomendé a bastante gente, cosas que creo que a prácticamente todos los que se lo dije les ha gustado un montón, ¿no? Y al principio, antes de seguir un poco, quiero felicitaros, Sonia y Juan Antonio, por la idea que habéis tenido. Creo que es interesante y que, como le comentaba la amiga Belén, esto puede ser de interés, pues, porque de este tipo de transmisiones se pueden derivar actividades que pueden ya ser llevadas a distintos puntos de la provincia de Alicante, y hacer que una cosa que es muy particular, como es este tipo de acto aquí, donde solamente participan unos pocos, se puedan extender a muchos más, ¿no? Dicho esto, y no quiero seguir abundando en lo que habéis dicho del libro, solamente 2 aspectos que me han marcado en este sentido, para que sigáis hablando de él. Uno es señalar lo que ya habéis comentado de Dolores Redondo respecto de su procedencia. Ella nace en San Sebastián, y desde luego quien no haya leído los libros de la trilogía, os recomiendo que lo hagáis, porque sobre todo las descripciones paisajísticas y las descripciones sobre todo lo que es la tradición, sobre todo lo que es, digamos, la mitología en el País Vasco, es una maravilla, que yo creo que voy a tener que releer para recordarlo todo aquello. Y sobre todo ver el desenlace de la trilogía, que es espectacular. Y entonces, que luego se haya imbuido de todo el tema paisajístico gallego, de centrarse en una zona como es toda la Ribera Sacra, donde, si no me dijeran que es de San Sebastián, yo diría que es de allí. Sí, eso parece, ¿eh? O sea, es que parece, y Pues... sobre cómo nos va imbuyendo todo en todo lo que es la cultura del vino y todo. Digo que llevo el 40%, por lo tanto me quedo corto, seguramente, ¿no? Pero que este tema me ha gustado, ¿no? Y por otra parte, esto que señalaba César, con la naturalidad que trata el tema de la homosexualidad, que yo cuando leí el libro, digo, Manuel, marido, esto es Manuela, esto es una equivocación del libro. Yo cuando leí Álvaro, digo, pues está claro que Álvaro es muy claro, pero el otro debe ser
debe ser un error del libro, debe ser Manuela. Pues precisamente... Pues sin embargo, eso que al principio nos choca tanto, Sí, al poco tiempo lo vemos con esa naturalidad exacto. de que es como si toda la vida hubiésemos hablado de este tema y que fuese consuetudinario con nosotros. Eso ¿no? es. Esos dos aspectos quería, luego ya serían otros temas de la novela, con lenguaje y demás, pero que muy bien, me ha gustado y desde luego me ha enganchado. Y más, yo lo estoy leyendo en el Victor Reader y desafortunadamente ayer, como lo llevaba al aseo, lo dejé en el lavabo y le eché agua al libro. No me lo digas. ¿De verdad? Anda que no. A veces se lee limpiamente. ¡Qué barbaridad! Hay que ducharnos, pero claro, el Victor Reader déjalo que no nos duches. Lo limpié todo. Pues ella contó en una ocasión que el hecho de elegir la Ribera Sacra fue también casual, porque a su hermana, creo que por motivos de trabajo, la destinaron a Galicia o algo así, y le invitó a pasar unos días con ella y se quedó prendada del paisaje. Y fue... Sí, ha hecho varios viajes y bueno, la orografía, todo la atrapó de tal manera que pensó que ese era el escenario de su libro. Lo explica también que, no sé, te da la impresión Que viva allí, ¿verdad? De hecho, ella vive en Navarra, no vive en Donostia, ¿eh? Vive en Navarra, porque su marido creo que es de Navarra y vive en un pueblecito de Navarra. Hay un detalle que... Yo quería intervenir. Sí, claro. Bueno, yo no resaltaría la maldad de los personajes femeninos, ¿eh? Porque hay personajes femeninos, como ha dicho Belén, que son todo lo contrario. Además de Laura, pues Elisa, creo que se llama. Sí, Elisa, la mujer de Franca también. Catarina, Álvaro. y la secretaria también. Entonces no resaltaría. Algún personaje tenía que ser malo, necesariamente. Claro. Bueno. Entonces, lo que sí que también, que no se ha tocado aquí, y que puede vincular un poco a la trilogía del Bactán, es el tema misterioso de las gardenias, la comunicación que establece el difunto Álvaro con Manuel a través de esas flores y a través de Samuel. Eso es una cosa muy poética, muy... bueno. Sí, es un toque poético muy bonito y dentro de lo... Y es un muerto el que se está comunicando con él. Eso es. Claro, Es un lenguaje, sí. Y además en la teoría de Bactán pues son los duendes, las brujas, pero aquí pues es un difunto. Y otro tema que no hemos tocado, que lo siento para quien no haya llegado, pero bueno, ahí está, y es un tema muy candente, es los abusos dentro de la iglesia y de los colegios religiosos, una cosa de mucha actualidad, que a mí no me gusta que aparezcan mucho estos temas muy actuales en los libros, pero bueno, está bien llevado. Sí, está muy bien tratado porque tampoco se recrea en ese tema, lo comenta. Y el hecho que comentaba Felipe de la homosexualidad, que te da, como empieza el libro así, te quedas... Dice que ella, o sea, todos a lo mejor cuando hemos empezado a leer el libro hemos pensado que ese tema podía ser el hecho de que Álvaro le ocultase su familia, no quisiera que Manuel se acercase a su familia, podía ser por ese motivo, porque la familia manifestase un rechazo hacia eso, y no, o sea, ese no es ni mucho menos el centro ni el tema de... Incluso ella ha roto, vamos, bastantes, juntando a un cura, a un policía jubilado y a un chico homosexual, pues la verdad que ahí es un trío bastante variopinto, pero que al final, muy bien, ¿no? Hace una homogeneidad, la verdad. Hombre, cabría destacar desde mi punto de vista que no siendo protagonista Álvaro, pues es para mí un personaje muy importante dentro del libro, muy ricamente descrito, y que, bueno, parece que pasa algo así como un poco desapercibido, pero que en absoluto lo es, desempeña un papel enorme, muy importante desde el principio, incluso, bueno, a la hora de tratar con parte de su familia, pero que
la amargura que le ha podido crear el episodio del seminario y del cura, pues no le ha hecho para nada disminuir su valía, su humanidad. Sí, es verdad. Bueno, Álvaro es el ausente, el personaje ausente, que está presente siempre, mientras que hay otros que están presentes y parece que están ausentes. El Cuervo, o Santiago, o la misma Catarina, ¿no? La relación esa que se da a través de medium de Álvaro con Samuel. Samuel es un medio para que Álvaro se exprese. Es un medio que está implícito en la práctica que se realiza en el centro de culto que lleva el padre Lucas. El padre Lucas no es capaz de ser medium, no es capaz de actuar de intermediario, pero los niños que van allí o que pasan por allí, sí, a unos los tiene que liberar de la posesión diabólica y a otros no, ¿no? Este libro se basa en que a Álvaro le proponen que se case con una mujer normal, que de esa manera será el marqués normalmente y luego que haga la vida que le dé la gana. Le proponen eso a Álvaro, que no lo hace, y todos los demás sí lo hacen, todos los demás de la familia sí lo hacen. Es decir, es el único que no se rinde a todo esto te daré. Por eso va a ser sacrificado, siguiendo también los principios de no ceder ante la tentación, ante el demonio, ante la propuesta no ética, ¿no? Que se entiende que sucede ahí. Pero el libro efectivamente, desde mi punto de vista, tiene de original, de cosas originales, aparte de diversas temáticas, una normalización o un trabajo de normalización que se hace entre lo policíaco, lo poético y los temas de actualidad quizá más escabrosos, porque ahí LGTB está efectivamente Álvaro y Manuel, también está probablemente Santiago y Toñino, claro. Probablemente no, está contra seguridad, y está el Cuervo y su enfermera. También es verdad. En esa relación No se profundiza, queda se puede intuir. Para que uno interprete lo que quiera. Hay dos datos que lo inducen, uno que es el comportamiento de la enfermera respecto no hagáis del mucho cuerpo, spoiler, porfa. y otro no, pero bueno, en estas cosas yo sí, siempre he comentar, dicho también que es verdad que hay que respetar a los que no han leído, Claro. y también a los que no han leído. Ya, es difícil, pero bueno, no contar así mucho. Ya, Sí, Gabriel, no, ¿querías? Creo que Gabriel... Pero si no, no se puede... No, está claro. Yo no lo he leído entero y entiendo perfectamente la posición. Es que el que no lo haya leído... Claro, pero lo sentimos porque no lo... pero nada más. A ver, Gabriel creo que quería decir algo, ¿no? Sí. A mí la verdad es que me ha gustado mucho. Me gustó mucho y antes el primero de la trilogía de Batán. Y además me siento muy identificado con la autora. Y os explicaré por qué. Sí, qué familia la tuya, no la conozco personalmente, pero la conozco. Hace 2 años yo estuve 5 o 6 días y nada menos que en el Baztán. Y en un momento determinado, veía un poco más que algo, poco que veía, había el autobús que pasábamos una curva y había un hotel. En ese hotel nos hospedamos y resulta que tiene una cafetería y al segundo día de estar en el hotel yo le pregunto al director, digo, oígame, esa obra de... Dice, sí, dice, este es el hotel. Es un hotel que describe, si os acordáis, de un hotel de estilo mexicano. Sí. Le llama mexicano así de mucho colorido porque las mesitas que hay y las sillas y los balconcitos de las habitaciones son amarillas. Y se ve claramente la situación geográfica de cómo subes por la carretera, que vas, digamos, hacia Pamplona, mirando a la izquierda, ves perfectamente lo que tiene buena vista. La gente... En el Elizondo. Sí, la gente que puede haber dentro de la cafetería.
donde en un momento determinado os acordáis que ven el Mercedes de la panadera, de la que está en el tal y cual, con el policía. Pero además resulta que estuve, yo me lo imagino, pero si no era esta sería parecida, en la pastelería de la que ella habla. Junto a esta zona, bajando hacia el río, hay un monumento al, ¿cómo se llama?, al monstruo ese bueno de protector de los bosques. Tiene un monumento que está ahí también, está. Y ahora resulta que, a mí me gustó mucho ese libro, veníamos de leer el libro de Paisaje a Tahití, Pasaje a Tahití y la ciudad, y la verdad es que a mí esa persona, la forma de escribir me refiero, me pone nervioso. Es una persona que creo medio histérica, va saltando de un personaje al otro. Los personajes son con muchas aristas, los veo todos con muchos problemas psicológicos. Y aquí no, aquí tenemos unos personajes que van discurriendo lentamente, se puede leer lentamente. En números resumidos, conozco el Sil, sé dónde nace el Sil, he estado en la Ribeira Sacra, he estado en el que fue el palacio del duque de Lemos, precioso, si tenéis hoy día es parador nacional. Conde de Lemos. Y en el pueblo he estado también en el centro del vino de la Ribeira Sacra. Entonces me dio la impresión de como si la conociera. Familia. No, familia no, pero bueno, y a mí me encanta cómo escribe, es decir, la parte ya formal del lenguaje, de la sintaxis, no de la otra, que me refiero a la Sáez, que yo hemos tenido alguna pequeña discrepancia en la lectura anterior de cómo escribe. Yo creo que escribe muy mal, sintácticamente muy mal, muy dura, con unas palabras muy agresivas, y esta es que incluso en situaciones muy duras y muy críticas es suave, no molesta, esa es la impresión que tengo, es un personaje. Y bueno, pues ya, hay otra cosa que me llama la atención, habéis dicho antes la descripción que ha vivido en esa zona, posiblemente tiene que haber vivido, lo dice en la introducción al libro, temporadas en esa zona, pero fijaos una cosa, habla de dos plantas, de dos flores. En un momento determinado hace una alusión a la camelia. La camelia, no sé si la conocéis, que más que la flor, en realidad, lo que se cultiva por las hojas. Son árboles que tienen hasta quizás 3-4 metros de altura. La mayor plantación de camelia de toda Europa está en Lugo, cerca de Viveiro. Entonces, y después de la otra planta. Pero después no cita, si os fijáis, acordaos, habla... La gardenia. Habla, por ejemplo, en un momento que el coche está en un terraplén, que hay un eucaliptus, y creo que habla de un bosquecillo de pinos que está junto al puterío de donde sale la furgoneta para esto, pero no habla de nada más. Aquello es una vegetación extraordinaria, llueve mucho, sin embargo, no habla más de árboles. Está el Nogueira, que a lo mejor es un nombre que se refiere a los nogales. Allí el nogal, el roble. Pues eso es lo que hay, y hoy día plantaciones de árboles nuevos para pasta. Y después hay otra cosa muy curiosa que me llamó la atención. Yo pensaba que al final, no lo contaré, pero sabía por dónde ir. Y al final se parece mucho al final que yo me imagino antes de la mitad de la novela. Cuando Manuel llega y se acerca por primera vez a donde está el vivero, si os acordáis, ve una furgoneta blanca en la entrada. Y habla de que esa furgoneta tiene la aleta derecha cambiada. La aleta derecha cambiada. ¿Os acordáis? Bueno, porque eso aparece antes. El coche de Álvaro sale sale de la carretera y tiene un roce, me hace gracia la palabra, transferencia de pintura, significa un roce. Y yo cuando oí eso digo, ya está. El que está dentro del vivero, el que conduce la furgoneta, este es el asesino. La verdad que no me alejé mucho del personaje. No te alejaste mucho. Pero no sé si os fijasteis en este detalle. Es decir, hay detalles que a lo mejor a mucha gente le ha pasado desapercibida. Esa furgoneta que tiene una aleta, creo que es la derecha, que si sacas a un coche de la carretera, le vas a golpear en su parte izquierda para sacarlo hacia la derecha. Y después hay otra cosa muy curiosa que demuestra que es hoy día posiblemente
la información o la documentación. Tiene una cosa muy rara, muy característica, y es que la puerta de la iglesia mete la llave y la llave entra holgada. Al principio entra muy holgada. Y después cuando abre, utiliza una palabra, una terminología que a mí me parece muy rara. Yo no sé si vosotros la conocéis, pero yo estoy seguro que el 90% de las personas no la ha oído nunca. Habla del ruido que hacen los ballestines, las ballestas de la cerradura al abrirse. Es que antiguamente, en cerraduras antiguas, de hace 150 o 200 años, son ballestas, sí, son ballestines, no hay muelles. Es decir, fabricar un hilo de alambre para después tensarlo y todo eso es muy complicado con las tecnologías de entonces. Hoy día las llaves que hay son distintas. Además, con una transferencia temporal. Y se abre la puerta y oye como los resortes se van abriendo, ¿no? Lo normal es que abra, que los resortes de la cerradura suenen y se abre la puerta. Si no suenan los resortes, no se abre la cerradura. Estos son pequeños detalles técnicos. Bueno, pero son detalles que enriquecen una... Y no, es que, ¿sabes qué pasa? Y de otra cosa que quería comentar ya por último, y es que da una pena, pero bueno, se lo tienes que tolerar porque creo que debe ser muy difícil. La obra, si os fijáis, hay por lo menos 12, 14, 15, 20 veces que está mal leída. Habla de cuando pone la firma, la garrapatea. Uy, no me Sí, además, he revuelto atrás varias veces. Entonces, yo entiendo que a lo mejor dices, no puede ser. Habría que mirar el texto, es un habría que defecto mirar el de... texto, pero no, yo pienso que muchas equivocaciones son de las personas que leen. Es decir, y pienso que se dan cuenta, pero volver atrás, para volver a empalmar exactamente la lectura, a lo mejor es complicado. Simplemente, a mí me ha gustado muchísimo. No he leído. Bueno, pero por lo general sí que tenemos bastante buenos lectores, no nos La podemos segunda quejar, ¿no? y la tercera de la trilogía no las he leído, posiblemente las leeré. Y yo creo que es una gran escritora, pero francamente a mí me gustó muchísimo. Muy bien. Bien. Pues Tenemos un audio de Alicia desde Alcoy que nos ha enviado, a ver si se puede captar bien y se oye bien. A ver. Hola, Juan Antonio. Soy Alicia y me he leído el libro y me ha enganchado desde el principio. Y lo que me demuestra es que no te puedes fiar de la nobleza mucho y que cuando depositas mucha confianza en una persona tampoco es tan cierto cuando te ponen en situaciones extremas. Bueno, a mí me gustó muchísimo. Espero pronto otro. Bueno, muchas gracias, Alicia. Yo quería hacer dos comentarios. Bueno, he leído aproximadamente el 25% de la obra. No voy a hacer spoiler, no hay ningún problema. No voy a contar el final, pero sí que voy a contar dos detalles. Una de ellas es, voy a desvelar el principio, que me chocó mucho, y sobre todo, y voy a comentar otra cosa con respecto a ese tipo de relación hombre y hombre, que al principio, a mí particularmente, no es algo que me sorprenda ni me choque, lo veo como algo muy natural. Pero más aún natural lo vi cuando fue algo que me aprecié, que dije, debe ser algo subconsciente, cuando la lectora era una mujer. No sé qué pensáis vosotros. La escritora, ¿te refieres? No, la que lee el libro. ¿No? ¿Te refieres? No. Es un hombre. Pues entonces no lo he leído. No, pues tenía una sensación muy extraña, y me pareció como un personaje muy sensible, muy femenino, atractivo. Yo creí que era una señora. Sí, y yo tenía la sensación... La lectora, yo creo que es una señora. Pues tiene una voz de hombre que... ¿Sí es un hombre? Perdón. Yo no lo sé, ¿eh? El que yo he leído es nadie lo tiene en el móvil. Bueno, es que, claro, depende... Porque pero te refieres a leerlo en Daisy. En Daisy, sí. En Daisy es un hombre. Un hombre. Bueno, entonces estoy ahí confundida y pido perdón. Yo no lo sé, no lo recuerdo, no me lo leí. Y el segundo detalle que observé, al menos el que me chocó al principio, fue un momento en el que los dos guardias civiles, el guardia civil y el guardia civil, se acercan a él y le informan del fallecimiento del marido. Me sorprendió que, además del abatimiento lógico de una persona que le da una noticia tan dura,
que se fijase en la chica. En la belleza de la chica. Me sorprendió. Pero eso se puede deber al shock que produce una noticia que a lo mejor como que la mente De se todas cierra maneras, eso y... claro, se fija hemos en otra cosa. hablado... Realmente Creo yo, ¿eh? no se fija antes de que le comuniquen la noticia real. Aparte que él se resiste Porque se resiste a a creer lo que le están reconocer diciendo. Claro. los Claro, hechos. claro. Yo pienso que es eso, se resiste. Me llamó la atención. En la belleza de la chica. No obstante, vamos a ver, los libros policíacos son, hablaba Gabriel, bueno, de la pista y tal, que a él le fue clara para saber el final. Yo normalmente, por ejemplo, soy un lector de novelas policíacas diferente. Yo no intento nunca anticipar el final. A mí me gusta que me lleven al final, ¿no? Bueno, pero son maneras de leer las novelas policíacas, y las novelas policíacas siempre dan pistas buenas y pistas falsas. Pistas buenas y pistas falsas para despistarte. Por ejemplo, es tan válida o tan orientativa la pista de que la furgoneta como de que el chico cuando entra, Manuel cuando entra allí, entra en el vivero este de las gardenias, se desmaya. Pues eso también es una pista. También parecía. También parecida. Es más, Claro. los que somos aficionados a la lectura de novelas policíacas, cuando sospechas, o sea, a mí me pasa que digo, esto puede ser una pista, si lo veo tan claro me da rabia verlo claro, es decir, ojalá no sea, porque No, pero si esto ves, es una pista que me va a desvelar el final, no me gusta. Pero lo ves muy claro y Prefiero luego que dices, que pues me despisté, no era eso lo que pensaba. Claro, y por ejemplo, No sean tan claras. una cosa que hablaba Gabriel de las dos flores que se contraponen, claro, una sobre otra, la gardenia y la camelia, ¿no? La camelia es la flor del lujo, ¿no? Y ahí tenemos, literariamente, desde el punto de vista literario, la dama de las camelias, la flor del lujo. Y en cambio la gardenia es lo de la intimidad, es la flor de lo íntimo, es la flor que incluso para mejor tenerla hay que modelarla con la lanceta, y eso es una clave importante. Pero sin embargo, esta mujer, que es una escritora policíaca, como escritora policíaca hace verosímil un engaño. Y el engaño es que cuando una persona se muere, no es verdad que puedas escribir una carta para luego saber el testamento. Eso no es verdad. Cuando una persona se muere, se saca el certificado de últimas voluntades, que no puede ser el notario el que te llame, porque el notario no sabe si hay otro testamento, y se lee el testamento, no se espera 3 meses, porque el testamento para la ejecución tiene 6 meses, y si tú no lo haces en los 6 meses, lo que tienes son multas por no haber... Lo puedes hacer rápidamente antes, pero si tardas más de 6 meses, en la realidad tienes muchos problemas para ejecutarlo porque tienes multas. Y sin embargo lo cuenta y nos parece normal. Pero ahí no entra un poco la impunidad de los poderosos, porque la familia es tan rica que a lo mejor le toleran ciertas cosas que a otras... No. El testamento es el testamento que viene en el Código Civil y tiene una formulación. Es que Hombre, lo que sí que tienes ahí una parte de razón, Sonia, es que hay 2 temas dentro del libro que a mí me han llamado la atención por su recurrencia. Uno, en la actualidad, que se ha hecho muy normal, y otro tradicional. Desgraciadamente. El tema de la familia. Prácticamente en un montón de novelas de todos los tiempos que hablan de Galicia, siempre se habla de los poderosos. O sea, por una parte, los grandes señores y los muchos siervos que tienen, las muchas gentes que se deben a esos señores y que prácticamente son casi eso, siervos diría, ¿no? Porque pues son sumisos, aceptan y acatan absolutamente cualquier tipo de voluntad de los señores. Y aunque se sepa que se están haciendo las cosas mal, como las la familia, solo señores, todo aunque luego en el fondo te das cuenta que todos los odian. Sí, claro. Y empezando por esta que se llama Cuervo y demás, ¿no? Que apellido me parece, ¿no? Es que en esta novela está de fondo otra novela de otra mujer, Los Pazos. Claro, yo. Bueno, pues es lo que estoy diciendo, que es muy recurrente. Los siglos XVIII, XIX, pues prácticamente en todos los libros aparecen señores de alta alcurnia y gente, vasallos, gente que realmente obedecen a ciegas, aunque luego en el fondo, cuando entre ellos hablan, te das cuenta de lo mal que hablan de ellos, porque son odiados realmente, ¿no?
Y luego el tema de la Iglesia. El tema de la Iglesia, yo digo el 40%, pero me imagino que todo es... El tema de la Iglesia, el tema del seminario, también es un tema recurrente, el poderío, digamos, el misterio que rodea todo el tema religioso y también lo poderosos que son las gentes que están en la Iglesia, ¿no? Y luego todo eso en la Iglesia con un tema que es lo que decía yo, de rabiosa actualidad. Mientras que a lo largo de la historia ese tema ha estado prácticamente oculto, aquí en este libro aparece el tema de la homosexualidad relacionada con la Iglesia también. La desgracia. Sí, pero quiere decir que hace de un tema tradicional algo que ha sido oculto. Y eso sí que ha sido un, digamos, oculto toda la vida. Ha sido, no me sale ahora la palabra, ¿no? No, tabú. Es un tema tabú en la Iglesia. Y sin embargo aquí en este momento se hace lo que la sociedad está habitualmente ahora acostumbrada a oír. Bueno, el tema más tabú es utilizar la Iglesia como el sistema del establecimiento de relación sexual. Hombre, claro. Que bueno, ya como lugar. Como lugar. Sí, sí. Como lugar de encuentro ahí. De encuentros, además entre los homosexuales. De abusos terribles. Ya, es verdad. No, pero estamos hablando del fin. De dónde iban a ver. De donde se escondían. Que no hemos tocado y que a mí me gustaría tocar es, no sé si recordáis que Manuel, cuando está en el hostal, hay un tiempo en que oye llorar a un niño. Es el mismo que de pequeño. Él y puede ser también es el mismo Santiago, de pequeño. Porque Puede ser Santiago también. Los dos, sí, podrían ser cualquiera de los dos. Sí. Yo, vamos, soy partidaria de que pueden ser los dos. Sí que es verdad. Pero es bonito detalle, es un detalle. No, y Santiago tiene la edad. Son los toques que le dan. De 6 u 8 años. De cuando se quedó huérfano. Claro, para mí es que está con la tía, o sea, sí, yo creo que es él el que... No sé. De todas formas, el final no está totalmente claro, se supone. Pues yo lo digo más. ¿Cómo? Bueno, pues os digo que ha habido gente que le ha escrito a Dolores diciéndole que si va a haber una segunda parte, porque, esperad, porque el final es así como tal, y ella ha dicho que ni hablar, que el final es final, es un final que termina y se acabó. No es como la trilogía del Bagdad, esto no es ninguna trilogía, no es nada. ¿Qué vas a hacer? Es que el final es un final, claro, yo lo veo claro. Claro, eso no tiene pues una segunda parte sobre la administración de un marquesado. Tener que ir para demostrar que no. Ya. ¿Me entiendes? Sí. Lo que tú Eso decías también es muy es, interesante. pues, para que la gente se Sobre enterara. todo, que eso ha existido también aquí. Lo que pasa es que hace quizás más tiempo que ha desaparecido. Yo soy de Mallorca y no hace tantos años, hablando mejor de pues 100, 110 años, que la gente rica, entonces era la gente que tenía propiedades en el campo. Pues entonces la gente rica tenía sus familias de trabajadores donde se encargaban de que las hijas se casaran, de que los hijos de los trabajadores se casaran, les ayudaban y se ponían a trabajar. Y esa gente continuaba en la finca. Y volvían a procrear y volvían a estar. Los únicos que permanecían, distintos, pero permanecían, era esa relación entre los señores que por el vestir, por el comer y por ciertas cosas tenían esos trabajadores. Pero además había también otra cosa. Si la tierra no se vendía, si se vendía tierra y no había posibilidades, no se tenía dinero para comprarla, ¿qué hacía esa gente? ¿De qué vivía? Bueno, claro, estaban absolutamente... Por eso dice, es que es un abuso. Bueno, es un abuso según vemos ahora. Entonces, pues todo el mundo convivía con ese tema y posiblemente, y ahí en Galicia igual. Es que yo os digo una cosa. Pero yo ese tema no lo hablaría en pasado. Yo creo que ese tema es presente. Mira una cosa, yo hace ahora... Eso está en el presente, Pues no en un el poco futuro, antes de en el quedarme pasado. ciego, estuve en, ¿cómo se llama? Ese obispado que dice que es el de los más antiguos de España, que está encima de Lugo. En Mondoñedo, estuve en Mondoñedo. Y de esas cosas, pues que te metes, y como tengo poca vergüenza, pues me metí, me enredé, me metí a la iglesia, me fui ahí a un despacho que había, que no sé de quién era, del siglo XVI, de un obispo cardenal de no sé qué,
aparece un señor de pregunto y resulta que era el sacristán, el cuidador de lo que era la catedral. Y yo te digo una cosa, yo salí de ahí con la impresión de que había retrocedido 300 años. 300 años hablando con ese señor. Pero esa es el mundo que evoca otro Álvaro, Álvaro Cunqueiro. El mundo de Mondoñedo, estamos en una esta literaria, a mí me gusta hacer la referencia literaria, ¿eh? Y entonces, Álvaro Cunqueiro evoca ese mundo de Mondoñedo, que es de 300 años antes, que no es el mundo de la Ribera Sacra. La Ribera Sacra, de verdad, el sentido de la Ribera Sacra es esa parte de Galicia que no es Galicia y esa parte de León que no es León. Es una cosa diferente y tiene poco que ver con el norte o con el oeste de Galicia. Tiene una personalidad diferente. Es ese mundo de la Ribera Sacra, del románico que hay en la Ribera Sacra, que aquí no aparece para nada. Se nombra al principio un poquito. Nada, pero no tiene... Pero para la significación paisajística, monumental que tiene que tener, no la tiene. Aquí, claro, aquí el mundo que más se representa es el mundo que no existe. Los 13 pueblos esos metidos bajo el pantano. Y 7 pueblos. O 7 pueblos, sí. Sí, yo he dicho 13 pueblos porque en León está lo de los 13 pueblos, que es el pantano de Riaño, que es el primo de eso. Bueno, sí, pues... es la misma, no, es la misma. Son esos pantanos que se hacen y se quedan pueblos sumergidos. Sí, bueno, pero que es el mundo real que ya no está por una decisión del hombre que ha decidido enterrarlo bajo el agua. Y un poco es lo que te sí, no, pero que pues, ¿alguien más quisiera comentar que no haya participado? Que estamos llegando casi al final. Y yo lo que quería decir también es una cosa. A ver, ¿alguien? Sí, pues el tema de la Ribeira, ahora con los vinos, es porque salen ahora es esa mística del vino que se ha que no haya hablado. El río en ese paso. Pero es un tema actual. Alguien que no haya participado. Quiere decir que es un tema muy pequeñito. Pepi, ¿querías decir algo tú? Yo me callo y así puedo. Detrás hay una señora que creo que quería. Mi Teresa, Maricruz. Bueno, a mí me ha llegado un WhatsApp a mi móvil, como os he mandado un mensaje recordatorio de Raúl de Torrevieja diciéndome que qué texto tenía que poner en el WhatsApp. No sé, Raúl, si nos estás oyendo. Le he contestado que lo que él quiera decir, no hacía falta ningún texto, eso como los programas de radio o ningún texto exclusivo, pero bueno, damos de verdad las gracias a todos los que estáis participando y si hay alguno que aún nos esté oyendo y vamos a dejar 5 minutillos para que alguien más se anime. Por ejemplo, a mí me ha llamado otra cosa la atención, bueno... No es así muy eso, pero por ejemplo, me he fijado que la descripción de los personajes en ningún momento son descripciones físicas. No te describe ni a las mujeres ni a los hombres por su físico, sino simplemente por sus rasgos, por su interior, y los llegas a conocer de una manera que luego al final dices, ay, pues este me lo imagino tal, pero no sé si en realidad sería... de esta manera o de otra, y eso me gusta porque a veces hay escritores que sí que su rubia melena, su cuerpo no sé qué, y ya enseguida te lo describen como... Y la chica, la mujer del Nogueira también. Y la Laura también. Pero que resalta muchísimo los rasgos interiores, no destaca ese... Cuando le pega el tiro a la tanque alemana que se interpone, pues no, quiero decir que lo auténtico, pero no digo lo que va a pasar. Y otra cosa que me gusta es, por ejemplo, el libro empieza Manuel escribiendo un libro y ella yo pienso que lo que quiere transmitir es, a ver, ella como escritora siempre ha resaltado lo que le ha apoyado su marido en su trabajo, casi todos los escritores en sus agradecimientos lo suelen poner, ¿no? Pero es la vida, porque ojo, o sea, los escritores... para que salgan libros tan bien escritos necesitan como un aislamiento del mundo real. Y es lo que dice ella, dice, alguien tiene que llevar al colegio a los niños, bañarlos, hacer la cena. Es que eso, un escritor no puede estar escribiendo un poco y ahora pendiente de la olla y no sé qué. Entonces, el papel que la familia tiene, su entorno, bueno, por supuesto todo el mundo policía y tal, que le han ayudado a llegar hasta ahí.
Eso es, eso lo hacía Álvaro. Entonces ella paralelamente ha querido como agradecer, no sé, de esa manera el hecho de